En este video vamos a ver un ejemplo de cómo resolver el ejercicio 5 de la práctica número 7. En este ejercicio se pedía elaborar un programa que muestre si se cumplen o no las condiciones dadas al ingresar determinados datos. Los datos con los cuales se cuenta son los datos del paciente, donde tenemos una variable que va a ser con el nombre identificador de identificación del paciente, la variable edad, una variable sexo, donde el sexo se codifica como F para femenino, M masculino. Otro dato es la especialidad médica, que tiene este nombre, es médica, donde ese dato está codificado. 1 si es para clínica médica, 2 ginecología, 4 pediatría, 3 pediatría, perdón, y así hasta 10. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este dato, especialidad médica, puede ser uno de estos valores. Es decir, que cuando ingresemos los datos, tendremos que ingresar cuál es el código de la especialidad médica. Y en el caso del sexo vamos a ingresar como valor una F o una M, de acuerdo al sexo. Entonces, cada uno de estos puntos que nos pide nuestro problema, lo tenemos que ver si cuando ingresemos los datos se cumplen o no estas condiciones. Vamos a ir armando el algoritmo. En primer lugar, recuerden que para armar el algoritmo y luego el programa en lenguaje C, tenemos que pensar el ambiente. El ambiente son todas las variables que va a utilizar nuestro algoritmo. Entonces, la identificación del paciente y la edad son dos variables que son de tipo entero, son números enteros. El sexo es de tipo carácter. ¿Por qué? Porque adentro de esa variable se puede almacenar un carácter F o un carácter M. La otra variable de la especialidad médica será de tipo entero, porque es un número del 1 al 10, como hemos dicho anteriormente. Y vamos a tener otro dato que es el nombre del doctor, que es de tipo cadena de carácter. Entonces, identificadas las variables para cada dato de nuestro problema, vamos a ir armando el algoritmo. En el algoritmo recuerden que lo primero que tenemos que hacer es ingresar los datos. Tenemos que poner las acciones de lectura donde la computadora va a pedirnos los datos y ella los va a leer y los va a guardar en la memoria. Entonces, recordemos que siempre es bueno colocar un mensaje de escritura previo que diga qué dato es el que está pidiendo o va a leer la computadora. Entonces, esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Se ingresan los datos, la identificación del paciente, el sexo, la especialidad médica, el nombre del doctor. Una vez que se ingresan los datos, o sea que la computadora va a ya tener, cuando ejecute va a tener esa información, tenemos que ir viendo un nuevo tipo de acción que es la acción de selección. Le va a permitir a la computadora poder ejecutar una u otra acción. Es decir, va a poder escribir el mensaje que sí cumple la condición o escribir no cumple la condición. ¿Y de qué depende que muestre en la pantalla uno u otro mensaje? Depende de lo que hemos llamado en este momento, que está en amarillo, una condición. Las condiciones en esta acción de selección puede ser una expresión relacional o puede ser una expresión lógica. Entonces veamos cómo se construye esa expresión lógica. En este primer punto dice paciente varón, pero ¿cómo se codifica paciente varón? ¿Cómo se le puede preguntar a la computadora para que ella pueda identificar si los datos que hemos ingresado corresponden a un paciente que es hombre, que es de sexo masculino? Entonces, está identificado en la variable sexo
que si es igual a m, esta primera expresión relacional nos va a permitir que la computadora pueda evaluar si corresponde a un paciente que es hombre. La otra condición dice que la edad esté comprendida entre 30 y 50. Que no esté comprendida entre 30 y 50. Bueno, entonces, seguimos con la segunda condición donde dice que la edad no esté comprendida entre 30 y 50. Entonces, en esto tenemos que tener en cuenta que cómo preguntar que no esté entre 30 y 50. Si no está entre 30 y 50, tenemos que usar un operador lógico que es el no. Entonces, vemos que podemos poner que no esté entre 30 y 50. Pero ¿cómo preguntamos que está entre 30 y 50? Va a estar entre 30 y 50, miremos este gráfico que hemos puesto acá. Para que esté entre 30 y 50, la edad tiene que ser mayor que 30 y, miremos acá, la edad menor que 50. Si la edad es mayor que 30 y la edad menor que 50, estamos hablando de las edades comprendidas en este intervalo. Pero nos pide el enunciado que no esté comprendida. Por eso es que tenemos que colocar el operador lógico no antes de esta expresión. Y luego la otra condición es que se atiende con el doctor Pérez. Quiere decir que el nombre del doctor tenemos que consultar si es igual a Pérez. Tenemos en cuenta que cuando nos estamos refiriendo a una cadena de caracteres tenemos que colocar doble comilla. Y en este caso observemos que la M tiene comilla simple. ¿Por qué? Porque la variable sexo es una variable de tipo carácter y la variable nombre del doctor corresponde a una cadena de caracteres. Entonces, de esta manera construimos la expresión. Fíjense que tenemos que poner paréntesis en cada expresión relacional y a su vez un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra para encerrar a la expresión completa. En el próximo video vamos a ver los próximos enunciados, las otras condiciones que deben cumplirse en nuestro algoritmo.